Hola, les habla Liliana Goldín. Hoy vamos a tocar el tema de las entrevistas preliminares. Alguien nos deriva un paciente, un colega, un conocido, un familiar, un amigo, otro paciente, nos llama y pide una entrevista. Acordamos un horario y comienza un tiempo. Tenemos que tener en cuenta que los significantes de la derivación van a tener su peso en la constitución de la demanda, que solo se arma en transferencia. Es algo que se va construyendo. El tiempo de entrevistas preliminares, como las denominó Lacan, es un tiempo lógico, no cronológico. Es un tiempo de una operatoria donde se da inicio o no al tratamiento. No todos los pedidos se pueden constituir en demanda de análisis. Por eso es un umbral que hay que atravesar. Las entrevistas preliminares tienen por función el establecimiento de la transferencia, del sujeto supuesto saber, de la demanda y la construcción del síntoma analítico. Decimos que es un tiempo de operatoria donde se da inicio o no a un análisis, justamente porque depende de la respuesta subjetiva, de la estructura clínica de aquel que consulta. Medir la relación al lenguaje, la transferencia, el síntoma, el lugar del saber, nos permite evaluar si se trata de una neurosis, una psicosis o una perversión. Vamos a partir de las entrevistas preliminares para la neurosis. El análisis no es una relación de diálogo. Es necesario en este tiempo que el que consulta se instale en el trabajo con el lenguaje. Es un corte con las relaciones habituales. Es un tiempo necesario de instalación de una rutina que se construye. Las entrevistas preliminares permiten al que viene plantear su padecimiento, su dificultad de relación al otro, su fantasma. En los primeros encuentros, mediante la operatoria del trabajo con el lenguaje, el analista hace posible la ubicación del tropiezo de lo dicho. Puede ser un lapsus, un relato que no cierra, unas palabras que se empiezan a marcar como significantes. Esto va haciendo emergencia de relatos que quien consulta no pensaba decir o no tenía idea que eso podía enunciar. El trabajo con el lenguaje va a permitir la distinción entre enunciado y enunciación. Y esta distinción entre enunciado y enunciación es un efecto de la represión. El analista tiene que operar ahí para hacer surgir en quien consulta lo que no dice. Desde el lado del que consulta en este tiempo de entrevistas hay descubrimiento de que en lo que padece está implicado como sujeto del inconsciente. Es llevado por algo que lo sobrepasa y que lo domina, son los significantes. El analista desplaza la queja personal para hacer captar al sujeto comprometido con su historia, en las generaciones, no como algo fatal, sino como algo del orden de una cadena. Sujetado en una cadena, sujeto sujetado al orden del lenguaje. Voy a leerles un párrafo del texto de Lacan, su versión del sujeto y dialéctica del deseo, que está en el tomo de Escritos 2. Y dice así, ¿no? En relación a Freud, dice que se trata en Freud de un saber, pero un saber que no comporta el menor conocimiento, en cuanto está escrito en un discurso del cual, a la manera del esclavo mensajero del uso antiguo, el sujeto que lleva bajo su cabellera un codicilo que lo condena a muerte no sabe ni su sentido ni su texto, ni en qué lengua está escrito,
ni siquiera que lo han tatuado en su cuero cabelludo rasurado mientras dormía. Bueno, las marcas significantes. Ahora otro párrafo más. Del texto de Lacan, Función y campo de la palabra. Este está en Escritos 1. Dice así en relación al inconsciente. El inconsciente es ese capítulo de mi historia que está marcado por un blanco u ocupado por un embuste. Es el capítulo censurado. Pero la verdad puede volverse a encontrar. Lo más a menudo ya está escrita en otra parte. A saber, en los monumentos. Y esto es en mi cuerpo, es decir, el núcleo histérico de la neurosis, donde el síntoma histérico muestra la estructura de un lenguaje y se descifra como una inscripción que, una vez recogida, puede sin pérdida grave ser destruida. En los documentos de archivo también, y son los recuerdos de mi infancia, impenetrables tanto como ellos, cuando no conozco su proveniencia. En la evolución semántica, y esto responde al stock y a las acepciones del vocabulario que me es particular, como al estilo de mi vida y a mi carácter. En la tradición también, y aún en las leyendas que bajo una forma heroificada vehiculizan mi historia. En los rastros, finalmente, que conservan inevitablemente sus distorsiones, necesitadas para la conexión del capítulo adulterado con los capítulos que lo enmarcan, y cuyo sentido restablecerá mi exégesis. Me parece ahí que son dos párrafos importantes en relación al anterior a la marca significante, y esto a dónde leer. ¿Dónde leer? El capítulo censurado. Dice, está marcado por un blanco u ocupado por un embuste. ¿Dónde leer la verdad? Que es lo que toca allí el trabajo del análisis y también la ubicación en las entrevistas, que es el comienzo de este camino que, como decía Freud, algo usaba la metáfora de un viaje. Bueno, al comienzo de la experiencia analítica está la transferencia, nos dice Lacan. Luego coloco otro término que se anuda, que es el de sujeto supuesto saber. 3 términos tienen: sujeto, el saber y la suposición. Al analista se le supone un saber sobre el inconsciente. Es una significación de saber, no un saber del analista o del paciente. El analista es soporte de esa figura de sujeto supuesto saber. No lo tiene que creer, ahí se desvía. Si cree que es el que sabe, se desvía. Se despliega en transferencia, ya que se sitúa entre analista y paciente. La transferencia es un fenómeno que incluye juntos al sujeto y al analista. Es un fenómeno fundamental ligado al deseo. Así fue como Freud lo descubrió. ¿Recuerdan el caso de Ana O, que una paciente histérica que la atendía Breuer y bueno, llegó cierto punto donde Ana había armado el enamoramiento con Breuer, o sea, bueno, se jugó algo de la transferencia, se pensaba ahí embarazada del médico y bueno, él se asustó de este amor porque seguramente tenía puesto también su deseo ahí. Bueno, dejó de atenderle y le pidió a Freud que siguiera. A partir de ese punto, Freud empezó a ubicar, dijo, bueno, el fenómeno no es con el médico, se pone en acto algo allí que tiene que ver con la sujeto, con Ana, no con el médico. Esto tiene su historia en el psicoanálisis porque Breuer después emprendió un viaje con su mujer. Parece que le iba a ver todos los días a Ana, entonces su mujer estaba bastante enojada. Entonces se llevó de viaje a la mujer y bueno,
y la embarazó a ella. Así que andaba dando vuelta ahí la cuestión del embarazo. En cuanto hay sujeto al que se supone un saber, sobre el inconsciente hay transferencia. La instalación del sujeto supuesto saber permite el pasaje de la transferencia imaginaria a la simbólica. Es la posibilidad de que surja ese yo no sabía, institución del sujeto supuesto saber, no sabía o nunca lo pensé así, distintas maneras de enunciarlo. No solo en la relación analítica hay efectos de transferencia. En la experiencia analítica, eso sí, la presencia del analista es una manifestación del inconsciente. Esto quiere decir la consecuencia de la palabra en el sujeto. El pasaje de la transferencia imaginaria, que es con lo que llega a la consulta, tiene que ver con la derivación, tiene que ver con algo de ese primer encuentro, a la simbólica, por la instalación del sujeto supuesto saber, posibilita la transferencia a los significantes del psicoanálisis en esa suposición de saber adjudicada al analista. La constitución de una demanda, que como dijimos no es pedido, la demanda es inconsciente y es de constitución de construcción. La dimensión del síntoma y no de la queja. Cuando alguien consulta, llega con su limitado bagaje de significantes, con su queja, con su padecimiento a un analista. Llega del modo que le es propio y único. Propio y único porque toca la constitución de cada sujeto. Cómo estuvo, digamos, cómo es la relación al pequeño otro, al gran otro. La demanda no tiene continuidad con el pedido ni con la queja, es un efecto de trabajo. Se trata del pasaje de contar a contarse, de la queja a alguna pregunta. El analista puede ocupar ese lugar de sujeto al que se le supone un saber en la medida en que es objeto de la transferencia. El sujeto que consulta en un principio no le da este lugar. Es un efecto de la operatoria del analista en las entrevistas. Esto que hace surgir el analista y que marca en el decir del paciente tiene como efecto esta producción del, bueno, yo no sabía. Yo no sabía que eso estaba en mí, yo no sabía que esto era así. Arma la dimensión de la pregunta, del enigma. El analista, nos dice Lacan, no se presenta como un dios, no es un dios para su paciente. La formación del psicoanalista exige que sepa por dónde conducir a su paciente, y esto le es transmitido a él en la propia experiencia del análisis. La transmisión allí es del análisis. En la medida en que se supone que el analista sabe, se supone que irá al encuentro del deseo inconsciente. Lacan nos dice en el seminario Los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis que el deseo es el eje, el pivote, el mango, el martillo, gracias al cual se aplica el elemento fuerza, la inercia, que hay tras lo que formula primero, en el discurso del paciente como demanda, o sea, la transferencia. Bueno, hasta aquí la cita de Lacan. La transferencia simbólica es su posición de saber dirigido no al analista, a la posición del analista. A la posición del analista en relación al psicoanálisis o a los significantes del psicoanálisis. El analista, por su parte, semblantea ese lugar donde es soporte de ese saber supuesto. Del lado del analista está en juego el deseo de analista.